Hola, en este video vamos a crear un par de ejemplos para permitirnos repasar conceptos relacionados con la programación orientada a objetos. En particular vamos a hablar un poco de clases, atributos, métodos, cómo pasar parámetros a los métodos, cómo retornar valores de los métodos y hablaremos en particular del método main y cómo importar clases de distintos archivos .py. Para hacer el ejemplo entonces vamos a crear dos objetos distintos. Uno va a representar un punto con coordenadas XY para un punto en un plano cartesiano y también crearemos otro objeto que representará una recta. Recordando un poco, para la ecuación de la recta tenemos que la fórmula es m por x más b es igual a y, en donde m representa la pendiente y b representa la intersección con el eje y. Para efectos de la programación de los objetos, el punto tendrá dos atributos particulares, uno corresponderá al punto X y el otro al Y en un plano cartesiano, y además crearemos un método que nos permita visualizarlo, que llamaremos imprimir. Para efectos de la recta vamos a tener un par de atributos, uno será, siguiendo la fórmula, el valor de m, el otro el valor de b, y agregaremos uno extra de tipo booleano para saber si la ecuación se encuentra asignada. En cuanto a los métodos, crearemos cuatro en particular, uno que nos permita obtener la pendiente, otro que nos permita obtener la intersección en y otro que nos permita asignar una ecuación. Entonces, para iniciar con el primer elemento, que sería la clase punto, vamos a definir un punto como una nueva clase y lo vamos a guardar con la extensión py. Los dos o tres clases, elementos que hagamos, los vamos a guardar dentro de la misma carpeta para poder posteriormente importarlos dentro de los folders o de los archivos que nos interesen. Para efectos de la clase punto, entonces necesitaremos dos métodos en particulares. El primero va a ser el constructor de la clase, en el cual esperaríamos que nos pasen un valor x y un valor y que van a representar el punto. El segundo método entonces sería uno que nos permita imprimir el objeto para estar seguros que funciona correctamente. Vamos a comenzar con el constructor de la clase, entonces vamos a definirlo y vamos a pedirle dos valores particulares. Uno representa el x y otro representa el y. Una vez creado esto, entonces vamos a asignar a nuestro atributo de clase x lo que recibamos por parámetro, que le pusimos el mismo valor, y de igual forma para el segundo parámetro, que sería la y, vamos a crear un atributo de la clase llamado self.y. Para efectos del imprimir, vamos a crear un método que no reciba parámetros y que se encargue de imprimir el contenido de la clase. Entonces, para esto podemos utilizar el método print, y como vimos, para imprimir un punto en un plano podemos utilizar paréntesis y el valor del atributo x y el valor del atributo y. De forma alternativa, podríamos imprimirlo concatenando hileras de caracteres. Entonces podemos tener una hilera de caracteres que representa el paréntesis que abre, y seguidamente podemos comenzar a hacer, utilizando casting, el cambio o la transformación de nuestras variables x, que representa un número, al igual que la variable y. Para que se vea como un punto, entonces vamos a concatenarle una coma, un espacio, y vamos a hacer casting de nuestra variable numérica y de un valor numérico a un string, y por último le concatenamos
el cierre de los paréntesis. Para hacer pruebas sobre esto, entonces podemos al final crear un método main que nos permita aquí poder hacer la instancia. Para hacer eso, entonces vamos a crear un punto 1, lo vamos a inicializar como un nuevo punto y le daremos dos valores, por ejemplo x4 y y6. En ese orden serían los parámetros que se le pasan al constructor de la clase. Para probar entonces el método de impresión, podemos, utilizando el nombre de la instancia que acabamos de crear, que sería p1, podemos invocar al método imprimir. Esperaríamos entonces que al invocar este método de imprimir nos retorne 4,6 entre paréntesis en formato de un punto, y como en el método de imprimir lo estamos llamando dos veces, entonces esperaríamos dos líneas exactamente iguales con la información. Finalmente, para asegurarnos que la invocación sea correcta y que solo cuando estamos ejecutando este archivo en particular se dispara el método main, entonces vamos a agregar el if para asegurarnos que el main se ejecute única y exclusivamente cuando el archivo ejecutable es este que estamos viendo. Entonces guardamos y ejecutamos y tenemos en consola los puntos 4,6 debidamente formateados. Nuestra siguiente clase entonces sería una recta. La recta entonces vamos a crearla como una nueva clase que va a tener las siguientes características. Primero guardamos el archivo como recta.py, lo vamos a guardar dentro de la misma carpeta en donde se encuentra el punto, y voy a guardar estos elementos como comentarios para poder utilizarlos como referencia. Entonces, la ecuación de la recta es m multiplicado por x más b igual a y. Como habíamos comentado anteriormente, m representa la pendiente y b representa el punto de intersección con el eje y. Entonces, lo que queremos aquí es, primero que todo, tener un constructor que nos permita tener las variables m y b, al igual que la ecuación asignada, y adicionalmente queremos tener cuatro métodos. Uno que nos permita obtener la pendiente, otro la intersección en el eje y, otro que nos permita asignar una ecuación, y por último uno que nos permita obtener un punto y dado un punto x. Para el primer ejemplo, o el primer método, que sería el constructor, entonces vamos a crear un elemento que reciba básicamente nada. Lo que queremos aquí es nada más inicializar las variables que vamos a tener en la clase. Las vamos a inicializar con un valor predeterminado. En este caso va a ser 0. Entonces, nuestra clase nosotros queremos que tengan dos atributos, uno que representa la m, dijimos era la pendiente, y otro que representa el valor de b, dijimos la intersección con el eje y. Adicionalmente voy a agregar una variable que se llame ecuación asignada, que voy a inicializar como falso. Más adelante la vamos a utilizar. Después vamos a crear un método específico para obtener la pendiente. En este método entonces vamos a recibir por parámetro un punto 1 y un punto 2. Para esto entonces la fórmula para obtener una pendiente sería m igual a tomar un y1 menos un y2 de un punto distinto dividido entre un x1 menos x2. Se pueden intercambiar y2 menos y1 y x1 x2 menos x1 siempre y cuando los puntos sean iguales para que no cambie el signo. En este caso lo que voy a hacer es tomar el punto y, la variable y del punto 1
menos la variable y del punto 2, al igual que la variable x del punto 1 menos la variable x del punto 2. Voy a declarar una variable de mi método que se va a llamar b. b entonces va a estar dada por el punto 1 recibido, mi variable m va a estar dada por el punto 1 punto y menos el punto 2 punto y esto dividido entre el punto 1 punto x menos el punto 2 punto x. Como pueden notar, si dejamos esto así, por orden de prioridad, primero sería esta división y después serían el resto de operaciones. Como nos interesa que primero se hagan las restas, entonces necesitamos utilizar paréntesis para que primero se haga la resta del numerador y el denominador, y una vez que tenemos resultados podamos hacer la división. Seguidamente vamos a devolver el valor de m, que es lo que obtenemos de la pendiente. Aquí quiero hacer un hincapié y hacer notar que esta variable m va a ser distinta que esta variable m que tenemos aquí declarada como atributo de clase. Esta variable m va a existir mientras que el método exista o se esté ejecutando y se va a retornar. De forma similar vamos a hacer un método que nos permita obtener la intersección con el eje Y. Para esto entonces necesitaríamos dos cosas. Número 1, como es parte de un objeto, el parámetro self, y para obtener la intersección necesitamos dos cosas. Al despejar la fórmula que tenemos arriba, b estaría dado como y menos m multiplicado por x. Entonces lo que necesitamos sería tomar un punto cualquiera y la pendiente. Al pasar estos dos elementos por parámetro, entonces esperaríamos poder realizar esta operación que tenemos en la línea 23 y obtener un resultado. Entonces b va a estar dada por un punto, o el punto recibido por parámetro, en su elemento y. Al desreferenciar el objeto estamos obteniendo el atributo y. Le restamos la pendiente, que es nuestro parámetro recibido en la línea 22, y a eso entonces tenemos que multiplicarle el punto recibido por parámetro, su atributo x. Eso nos da como resultado el valor de b, y eso lo podemos devolver. Finalmente entonces vamos a crear un método llamado asignar ecuación, el cual va a recibir por parámetro un punto 1, un punto 2, y este método se va a encargar de llamar a estos dos métodos que están aquí arriba. Este va a ser el punto de entrada para quien quiera llamar la instancia que vaya a generar a partir de nuestra clase recta. Entonces, para esto necesitaríamos obtener dos cosas. Primero el valor de m, luego el valor de b, y vamos a asignarle a nuestros atributos de clase m y b el resultado de estos llamados a nuestro método obtener pendiente y obtener intersección en el eje y. Para obtener la m y llamar al método de la misma clase necesitamos la palabra reservada self, punto, el nombre del método. Vimos entonces, para obtener la pendiente acabamos de crear un método que se llama obtener pendiente, lo podemos invocar y el método está esperando recibir por parámetro dos puntos. Lo que vamos a hacer es los puntos que acabamos de recibir por parámetro en este método se los vamos a pasar a el método obtener pendiente. Eso nos va a retornar la pendiente y la estamos almacenando en una variable m. Esta variable m es local al método asignar ecuación. Eso quiere decir que la variable m que se encuentra en la línea 19 declarada
o la variable m que se encuentra en la línea 13 son totalmente independientes. Al declarar variables dentro de métodos, solo van a existir dentro del contexto del método. Por eso estamos asignándolo el resultado de obtener pendiente a una nueva variable o un nuevo espacio de memoria. Para obtener la b, entonces acabamos de crear un método llamado obtener intersección en y. Obtener intersección en y entonces va a recibir por parámetro dos cosas. La primera cosa es una instancia de un punto y la segunda cosa es una pendiente. La pendiente es lo que acabamos de obtener en la línea 28 y el punto puede ser el primer punto que acabamos de recibir por parámetro. Entonces podemos enviarle un punto y el valor de m que acabamos de obtener. Una vez ejecutados estos dos métodos, entonces podemos tomar los atributos de la clase m y b y asignarlos con sus resultados correspondientes. De forma un poco más abreviada, en las líneas 28 y 29, en vez de declarar una variable m y una variable b, pudimos también haber dicho que self.m iba a ser igual al resultado de llamar a obtener pendiente y obtener intersección y, respectivamente, para el valor de m o de b. Además, al llamar a este método, vamos a cambiar el atributo de la clase llamada ecuación asignada y la vamos a volver true para indicar que la ecuación fue asignada o los variables m y b fueron asignados porque ya acabamos de llamar a este método. Voy a hacer un método más que nos permita obtener un punto y dado un punto x. Para hacer esto, entonces, recordando un momento la operación que tenemos arriba, y una vez que nosotros despejamos la ecuación con y, obtenemos que m por x más b nos va a dar igual al punto en y que nos interesa. Entonces, para este método vamos a hacer un par de cosas. La primera es, vamos a preguntar si la ecuación ya fue asignada, es decir, si ya nuestros atributos de clase m y b fueron asignados con algún valor. Para esto, entonces, estamos suponiendo que alguien ya llamó a asignar ecuación. Si el método que acabamos de programar ya fue asignado, entonces vamos a poder realizar la operación. Si no, entonces vamos a volver 0 y podemos imprimir un mensaje de error indicando que la ecuación aún no se encuentra asignada y que se debe llamar al método anterior. Entonces, mediante el condicional if vamos a preguntar si la ecuación ya fue asignada. Como la ecuación asignada es una variable de tipo booleano, entonces no hace falta compararla con nadie, dado que ya es por sí sola un resultado true o false. Si el resultado es true, es decir, si la ecuación se encuentra asignada, podemos entonces asignar la operación. La operación, según lo que tenemos en la línea 35, sería tomar nuestra variable m, multiplicarla por la variable x que acabamos de recibir por parámetro. Entonces noten que no lleva self, dado que es una variable local al método, y a esto le sumamos nuestra variable local o el atributo b. Entonces ya va a estar dada por el atributo m multiplicado por el parámetro que acabamos de recibir x más nuestro atributo b. Si esto no ha sido asignado, es decir, si la ecuación no ha sido asignada, entonces vamos a suponer que el valor de y es 0 y vamos a imprimir que la ecuación no se encuentra asignada. Y vamos a pedirle a quien sea que esté utilizando el programa que por favor llame al método asignar ecuación. Finalmente vamos a devolver la variable y que acabamos de crear. Vamos a guardar esto
Vamos a guardar este otro y vamos a crear un último archivo que nos permita importar las clases que acabamos de hacer. Entonces va a tener el método principal o va a ser el punto de entrada al programa. Entonces, para poder importar archivos, dado que ya tenemos dentro de nuestra carpeta dos archivos, uno equivale al punto y otro equivale a la recta, entonces lo que vamos a hacer es importar los archivos. Para eso hay una palabra reservada llamada import y vamos a pedir el nombre del archivo que queremos importar. Tenemos un punto y tenemos una recta. Vamos a guardar esto. Como principal.py y vamos a proceder. Entonces, esta clase o este documento va a contener el método main que vamos a utilizar para poder ejecutar el programa. Entonces, vamos a crear un método main en donde podamos crear las instancias de los puntos, poder imprimirlas, poder crear las instancias de la recta o las rectas que queremos crear y llamar a los métodos según sea necesario. Vimos también entonces que para que esto se ejecute vamos a crear un condicional preguntando si la clase que estamos viendo es el objeto main y vamos a ejecutar el método que está arriba. Entonces vamos a proceder primero a hacer un print para estar seguros que está funcionando correctamente. Vamos a imprimir un hola mundo. Vamos a ejecutar el programa y efectivamente en la parte de abajo se puede ver que se está invocando correctamente. Vamos a proceder entonces a crear dos instancias de puntos y una recta para poder llamar al método que teníamos anteriormente. Entonces, para crear una instancia de punto, vamos a crear un punto 1 que va a estar dada por el nombre del archivo que estamos importando, punto, el nombre de la clase que queremos invocar. Vamos a crear un punto con dos valores, 3,7, 3 para X, 7 para Y. Y vamos a proceder a llamar al método de imprimir del punto que creamos hace unos minutos. Al invocar esto, entonces tenemos como resultado 3,7, que es el punto que acabamos de crear. Nada más recordar que la razón por la que sale doble es porque cuando hicimos este método vimos dos formas de imprimirlo y dejamos las dos formas. Entonces se puede ver las dos formas de impresión son exactamente iguales, solo que el código difiere. Vamos a crear un segundo punto o una segunda instancia dada por punto, le vamos a dar un valor de 8,12. Vamos a, de igual forma, llamar al método de imprimir del punto para verificar que esté funcionando correctamente. Entonces el punto en su valor X vale 8 y en su valor Y vale 12. Finalmente entonces podemos crear una instancia de una recta que va a estar dada por el archivo recta que estamos importando, punto, el nombre de la clase que le pusimos, que en este caso fue el mismo. La instancia de la recta, entonces, al crearla, el constructor no recibe nada y va a estar creando un objeto con un valor de 0 para M y un valor de 0 para B y una ecuación asignada en falso. Como notarán entonces, el método que deberíamos de invocar sería asignar ecuación, ya que este se encarga de llamar a los otros dos métodos de la clase y se encarga también de inicializar los atributos M y B de la clase para poder utilizarlos a la hora de llamar a obtener un punto Y dado X. Entonces, si nosotros intentamos llamar a recta 1.obtener Y, dado que aún no está inicializada la variable ecuación asignada como true, entonces al invocar obtener Y nos va a dar como resultado que la ecuación no se encuentra asignada y vamos a tener ese resultado en la impresión.
Podemos entonces hacer la prueba y ver el resultado al pasarle por parámetro un valor para x. Entonces, si le pasamos que la variable x vale 10 y lo invocamos, entonces tenemos que la ecuación no se encuentra asignada y que debe llamar al método asignar ecuación según lo que programamos hace unos momentos. Podemos entonces proceder a llamar a recta1.asignar ecuación y pasarle por parámetros dos puntos que acabamos de crear, el punto 1 y el punto 2. Al crear esto, entonces podemos también llamar a recta1.obtener y le podemos pasar nuevamente el valor de 10 con el que habíamos hecho la prueba anterior. Eso nos va a devolver como resultado un número entero y podemos imprimirlo en consola. Entonces para eso podemos concatenar x's más concatenar el resultado, que es un número convertido como un string, resultado, y tenemos que el valor de x es 14.